Bien, buenos días mis hermanos. Saludamos por supuesto también a quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet. Y el día de hoy, como ya lo hicimos la semana pasada, seguimos con el libro de Romanos, Y esta semana nos corresponde el versículo 28 del capítulo 8. Solamente un versículo que vamos a tratar solamente la primera parte. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia, buscando siempre, Señor, tu dirección, que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, que podamos realmente desarrollar y desplegar en esta vida que nos da, Señor, tu plan, tu propósito, Padre. Te damos las gracias por la libertad que tenemos de predicar, de enseñar, de compartir tu palabra, Señor, aún en nuestro país. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 8 es un capítulo sumamente extenso, el más extenso de toda la carta a los Romanos, y el capítulo 8, sus primeros 27 versículos que finalizamos ayer, nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo, tanto en nuestro desarrollo como en nuestra guía, en nuestra transformación. Nos da todos los elementos para que nosotros tengamos esa certeza con la que se va a empezar a desplegar la palabra a partir del versículo 28, ¿no es cierto? Si nos vamos solamente al 8:14, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, los que son guiados, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos ha sellado como propiedad de Dios, nos enseña, nos transforma, lleva adelante la obra del Padre, ¿no es cierto? Dice la palabra, el Padre y el Hijo vendremos a vivir en aquel que se entrega al Señor, y entonces vemos que el Espíritu Santo despliega todos sus atributos, que es Dios, ¿no es cierto?, en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Y el versículo 28 que comenzamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, parte con dos palabras: y sabemos. Por lo tanto, todo lo anterior implica el hecho de que tenemos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, certeza. Y la primera certeza que tenemos es que somos hijos de Dios. Eso, hermanos, es lo primero. Porque a partir de eso, entonces, nosotros vamos a entender lo que nos dice posteriormente, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esa expresión, todas, va a consignar muchas veces y en gran medida situaciones que no van a ser agradables, situaciones que van a ser dolorosas, situaciones de todo tipo. Pero la certeza de que somos hijos de Dios implica entonces que hay un propósito aún en aquellas cosas que pudiéramos no entender. Y entonces, cuando hablamos de las cosas que nos suceden en nuestra vida como cristianos, tenemos que verlas a partir de quiénes somos. Les decía yo a los jóvenes el día viernes, el cristianismo no consiste en qué cosas hacemos, sino que consiste en quiénes somos. Lo que hacemos tiene que derivarse de lo que somos, por naturaleza. Entonces, a veces estamos tan enfocados en hacer cosas, incluso algunos piensan, yo no hago nada en la iglesia, y la verdad que haces mucho desde el solo hecho de estar, de compartir, de ayudar, de apoyar, de evangelizar. La obra en la iglesia no se circunscribe a participar de un ministerio, que por cierto es parte del servicio, pero el servicio lo tenemos todos, dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia somos hijos de Dios. Entonces parte diciendo, y sabemos.
Y lo primero que debemos saber es que somos hijos de Dios. Entonces vemos en primer lugar el verso 16, ahí mismo en el capítulo 8. El 14 nos decía, los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Recuerde, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Espíritu con minúscula, el alma del ser humano, nuestro ser interior. ¿Ya? La Reina Valera lo traduce las dos como espíritu, pero hace esta diferenciación entre mayúscula y minúscula. Entonces, el Espíritu Santo de Dios con el cual he sido sellado, con el cual el Señor dice que me está enseñando todas las cosas, el cual me está guiando, le confirma a mi ser interior que soy un hijo de Dios, que soy un hijo de Dios. Y la importancia de eso es fundamental, porque en la medida que nosotros reconocemos esa pertenencia, entonces vamos a poder también reconocer la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y sabemos, ¿no es cierto?, que a los que aman a Dios, dice el versículo 28, y ahí va a ser una gran diferencia, a los que aman a Dios. Si usted le pregunta a cualquier persona, en general de carácter religiosa, si ama a Dios, le va a decir probablemente que sí. ¿No es cierto? Yo amo a Dios, Dios está conmigo, yo siempre me encomiendo a Dios, Dios siempre... Y tenemos una percepción más bien de nosotros hacia Él, de que somos sus hijos. O que le amamos, perdón. Pero la verdad de las cosas es que lo que el mundo puede pensar que es amor a Dios, a los ojos de Dios no lo es. No lo es. Y estas son las primeras cosas que nos van, en definitiva, entregando herramientas que inevitablemente hacen una diferencia. Hacen una diferencia. A los que aman a Dios. Lo primero que dice la palabra, el que me ama, dice el Señor Jesucristo, obedecerá mis mandamientos. Si no conozco los mandamientos de Dios, si no conozco la palabra de Dios, si no obedezco la palabra de Dios, entonces estoy fundamentando ese amor, que puede ser un sentimiento genuino, pero no está basado en la verdad. Y si no está basado en la verdad, entonces no tiene ningún sentido y no produce absolutamente nada. Entonces, cuando somos hijos de Dios y dice, y sabemos, tenemos una certeza. Tenemos una certeza. Y esa certeza en Juan 10, 28, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 28. Juan 10, del 25 al 28, al 29. Fíjense, la certeza de que somos hijos de Dios. Esa certeza no radica en mi fidelidad a Él, radica en su fidelidad a mí. Él, dice Jesús, le respondió, estaba discutiendo con religiosos, os lo he dicho y no creéis, y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Los fariseos creían en Dios? Claro que creían en Dios, pero para Jesús ellos no creían en Dios. ¿Por qué? Porque no creían a su palabra. Si la Biblia dice para acá y yo quiero ir para allá, entonces aunque diga que amo a Dios, no lo amo. No lo amo. ¿Se entiende? No es una cosa emocional, es una cosa que tiene que ver efectivamente con una condición. Entonces dice Jesús, el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna, y no perecerán jamás. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera oveja de Dios, jamás va a perecer. La salvación no se pierde. Si tú eres verdaderamente salvo, eres un hijo, una hija de Dios, jamás serás arrebatado de la mano en quien estás.
no en tu mano, no en mi mano, en la mano de Dios. En la mano de Dios. Entonces, sabemos. Por eso es que Romanos dice, y sabemos. ¿Por qué? Porque estoy seguro que soy un hijo de Dios. Y soy un hijo de Dios no por lo que hice, no por lo que hago, sino por lo que Él hizo, por lo que Él hace. Mi dependencia de Él es lo que ratifica que soy hijo de Dios. No somos mejores que el mundo. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos pecadores salvados por gracia, puestos en este mundo para decirle al mundo quién es Jesús y llamar con la voz de Dios a sus ovejas que están en medio de nosotros. En medio de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, todo eso, mi mano, mi Padre, no tenemos participación alguna nosotros. No dice mis ovejas se agarran de mi dedo, no. No, es Él. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primero dice, nadie puede arrebatarla de mi mano, Jesús, y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. ¿No es cierto? Yo y el Padre, uno somos. Entonces, la importancia de este primer concepto que es esa seguridad de salvación, ¿no es cierto? Es clave para ahora sí volver a Romanos. 8:28, entonces dice, y sabemos, un hijo de Dios sabe, un hijo de Dios no especula, un hijo de Dios no tiene dudas en su mente de quién es y de la obra de Dios. Un hijo de Dios sabe cuál es su destino eterno. Un hijo de Dios sabe por qué está aquí. Un hijo de Dios sabe por qué hay tanto sufrimiento en este mundo. Los hijos de Dios no nos hacemos preguntas de por qué el mundo está como está, qué terrible. Un hijo de Dios sabe por qué están las cosas como están. Un hijo de Dios sabe que esta cosa no va a cambiar y que va a empeorar, pero tiene esperanza. Y esa esperanza no está puesta en el mundo. Por eso les vuelvo a insistir, cuando los hijos de Dios o aquellos que dicen ser hijos de Dios están tan involucrados en tratar de cambiar las cosas en este mundo, finalmente pierden mucha energía. Y no estoy diciendo que estemos de brazos cruzados ni que no pongamos de nuestra parte como ciudadanos, pero por favor no tengas ninguna esperanza que quien venga en este país o en cualquier país va a mejorar las cosas. Todo va a empeorar y la pudrición seguirá avanzando. Nosotros, ¿qué somos? La sal del mundo. La sal, ¿qué es lo que hacía en la antigüedad? Hacía que el proceso de pudrición fuera más lento. Fuera más lento. Y ese proceso de pudrición en algún momento llegaba, ¿no es cierto?, y se instalaba. Pero mientras estaba bien salado, ¿no es cierto?, hacía que eso fuera más lento. Y en la medida que eso es más lento, es el periodo en que el Señor está llamando a sus ovejas. Recuerda a los que están viniendo los miércoles, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Cuando eso ocurra, se va a terminar el ciclo de los gentiles, dice el Señor. Entonces, un hijo de Dios sabe, no vive. Hay tanta incertidumbre en este mundo, hay tanto deseo de cambiar las cosas, hay tanta necesidad. Y nosotros debemos recordar que sabemos que este mundo va en dirección a un gobierno mundial. Ya hace rato los líderes del mundo están hablando de eso, hace años, más de una década. Un gobierno mundial, una moneda mundial, una policía mundial, un ejército mundial. Todo se está preparando para el advenimiento del anticristo. Esa es la realidad de las cosas. El mundo, ¿qué va a pensar de esto? Teoría de la conspiración y todas estas cosas. Y está bien,
porque ellos están muertos espiritualmente. El problema es que un hijo de Dios no sepa eso. ¿Por qué hacemos los estudios el día miércoles y hablamos de estas cosas y todo? No para llenarnos de conocimiento, sino que es para que el conocimiento nos dé certeza, para que sepamos y que nada nos altere al punto de quitarnos nuestra paz, nuestro gozo y nuestro destino. Ni lo muy bueno que pueda pasar, ni lo muy malo que pueda pasar. Hermanos, eso es en definitiva lo que nos está diciendo aquí Romanos. Un hijo de Dios sabe, o por lo menos debe saber. Debe saber. Debe saber que está en las manos de Dios. Debe saber que debe ser responsable con su vida, con su cuerpo, con su tiempo, con todo. Pero también debe saber que si Dios ya cumplió con nosotros, o su propósito que nosotros debíamos hacer cumplió, no importa que tenga la presión 120-80, no importa, te va a sacar. Entonces vivimos a veces obsesionados por la salud, por el trabajo, y vuelvo a insistir, y por favor, no estoy hablando de irresponsabilidad. Yo soy irresponsable porque no me he controlado el colesterol hace rato. Y cuando me empiezan a zumbar los oídos, sé que estoy sobre 300. Y no puedo decir, bueno, si el Señor me quiere llevar. No, porque si llego antes de tiempo ahí arriba, me llegará mi charchazo santo con justa razón. Pero no estoy hablando de una obsesión, ¿no es cierto? No estoy hablando de esa cosa así. Escáner. Nosotros sabemos que nuestro tiempo en esta tierra es limitado. Y tengo que saber por qué estoy en este mundo. La mayoría de los cristianos no sabe por qué está en este mundo. Y te contestan casi automáticamente, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Compartir el Evangelio. Ser sal y luz. Pero todo eso lo tengo que llevar al plano práctico. Al plano práctico, hermanos. ¿Qué pasa si el Señor viene ahora? ¿Sabes qué? Todo lo que hicimos y que no tuvo valor para lo eterno, no cuenta. Ni tus logros, ni tus fracasos, nada. Nada. Entonces, y sabemos, y ahora dice, a los que aman a Dios. Y esto, como dijimos, no es un amor sentimental, es un amor práctico. Por supuesto que nos emocionamos con Dios. Cuando tú cantas una alabanza que tiene un contenido de alabanza a Dios, nos emocionamos y expresamos parte de nuestro amor, pero el amor a Dios no es ni se manifiesta exclusivamente en expresiones emocionales, por sinceras que sean. Dice Efesios capítulo 6. Perdón, vamos a ir primero a Primera de Juan, no el Evangelio, la primera carta. 50 años después del Evangelio. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Fíjese, y en esto sabemos, no hay especulación, y sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es la obra del Espíritu.
Entonces, a los que aman a Dios. Los que aman a Dios, dice, son los que guardan sus mandamientos. Son los que guardan su palabra. Son los que verdaderamente permiten que el Espíritu Santo nos transforme. No somos perfectos ni lo seremos, pero vamos en vías de ese proceso hasta la gloria eterna. La gloria eterna es cuando recibamos un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto estamos luchando contra el pecado. Tengo una naturaleza caída que convive con mi naturaleza espiritual, y entonces mi naturaleza espiritual necesita herramientas para imponerse a esa naturaleza carnal. Eso, hermanos, no es automático. La salvación es un regalo. La salvación es algo en lo cual no tengo ninguna injerencia, pero la santificación es un proceso activo. Requiere de mi fidelidad, requiere de mi esfuerzo, requiere de mi lucha. Pero si no entiendo por qué estoy luchando y por qué vale la pena ser fiel a Dios, entonces voy a rápidamente o prontamente soltar, tirar la esponja, como decimos, tirar la toalla, rendirnos al pecado, rendirnos a la situación, la que sea. Y no piensen solamente en una situación mala, a veces son situaciones entre comillas buenas, que hacen que nosotros entonces nos enfoquemos desmedidamente en esa situación buena y comencemos a transformar esa situación buena en un verdadero ídolo. Entonces, hermanos, por eso es que es tan importante la expresión que repite el apóstol Juan, lo mismo que está diciendo Pablo, y sabemos. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Recuerde que guardar no es meter debajo de algo, es atesorar, es hacer, es aplicar. El que guarda mis mandamientos. Juan capítulo 15. Evangelio de Juan. Ahora sí. Esto es lo maravilloso de la Escritura, que podemos saltarnos 50 años para allá, para acá, y vamos a encontrar la misma línea. Capítulo 15 de Juan, versículo 14. Versículo 12 al 14, perdón. Hasta el 16. Jesús está hablando con sus discípulos y el contexto es la vid verdadera. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Pregunta, ¿Jesús me ama por los méritos que tengo? No. ¿Tenía algún mérito para que el Hijo de Dios, Dios mismo, me amara al punto de entregarse por mí? No. Entonces, cuando me está pidiendo amarnos en forma horizontal, ¿por qué pienso que la persona a la que le voy a expresar mi amor como mi hermano o mi hermana merece mi amor? Y no estoy diciendo con esto, una vez más tengo que hacer aclaraciones, estar de acuerdo con su condición, con su pecado, ni siquiera con su gusto. Pero ¿qué es el amor? Buscar el bien del otro. Muchas veces a costa de uno mismo. El amor no es sinónimo de amistad. La amistad puede conllevar amor, pero el amor de Dios no es sinónimo de amistad en el sentido de lo que nosotros pensamos que es más bien afinidad. Hermanos, lo he dicho muchas veces y lo digo siempre. Algunos se ríen, otros se ofenden, perdón, pero nosotros somos distintas especies, ¿no es cierto?, que convivimos unidos por el amor de Dios. Y ese es el milagro que el mundo debiera ver. Personas tan distintas que se aman, que se cuidan, que no se pelan. Que realmente se quieren, espiritualmente hablando. Entonces dice, este
es mi mandamiento. ¿Qué dijimos nosotros? El que me ama guardará mis mandamientos, dijo Jesús. Entonces este es un mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un desafío, el mayor desafío de la iglesia. Por eso es que pululan tantas cosas virtuales. Porque las cosas virtuales, puedes estar comiendo un sándwich, puedes estar en ropa interior viendo esto y no tienes que abrazar a nadie, no tienes que escuchar a nadie. Te puedes parar cuando quieras. Estoy cierto que en ocasiones, por supuesto, pero el desafío es estar acá. Es estar acá, es amarnos unos a otros. Es amarnos unos a otros, es abrazarnos, es compartir en un estudio, participar. La participación es parte del amor. No solo es parte de estar juntos por estar juntos. La participación es parte del amor. No vamos al cielo por asistencia, pero demostramos que somos hijos de Dios cuando nos involucramos con los varones, con las mujeres, con los jóvenes, cuando estamos juntos, en la medida de nuestras posibilidades. Pero si nunca estoy, ¿de qué amor hablo? Pudiendo estar. ¿De qué amor hablo? Es tan ocupada la agenda de tu vida que no tienes tiempo para venir un rato el lunes, un rato jueves por medio, un rato el miércoles, ya sea a las 4:30 o a las 7:30. ¿Es tanta tu agenda? Perdón, estoy con alergia. Casi me mando una embarrada acá porque estaba el vaso. Aquí está esto. Realmente después de mi último cumpleaños me vino el viejazo. Es tanto que no puedes estar. Es tan desagradable la gente de la iglesia que no puedes sentarte al lado de alguien a compartir la palabra de Dios. O tiene que haber una estructura que te permita que se haga como tú quieres. No, es que yo en realidad, si hicieran esta cuestión así, yo iría. Si se sentaran de esta manera, yo iría. Si dijeran esto, yo iría. Si hicieran acá, yo iría. Si nos juntáramos en esto, yo iría. ¿Significa eso que no podemos dar sugerencias? Claro, pero las sugerencias sean de adentro, no de afuera. Todos nosotros somos entrenadores, todos nosotros, pero ¿cómo se le fue? Entonces, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su vida por sus amigos. Fíjate que Él ni siquiera Él no es indiferente como somos nosotros con otros. A todos nos llama amigos. ¿Recuerdan Romanos 5:1? Estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Ya no somos enemigos, somos amigos de Dios. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Vosotros sois mis amigos? Sí, hacéis lo que yo os mando. Por lo tanto, si no hacemos lo que Él manda, o si alguien dice amar a Dios pero no hace lo que Él manda, entonces no solo no es amigo, sino que es, dice la palabra, enemigo de Dios. Y nosotros salimos de esa condición por su gracia. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe, puse eso ahí, es profeso, no sabe. Nosotros ahora sabemos, no solamente somos siervos, ya no nos llama siervos, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Ahora nosotros sabemos, no estamos en ignorancia, y si estamos en ignorancia es por decisión propia, y eso es pecado. Eso es pecado. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto, propósito, para que vayáis y llevéis fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, evangelismo, discipulado, fruto en todo el sentido de la palabra.
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Claro, ¿por qué? ¿Por qué dice esa última frase? Para que todo lo que pidamos al Padre. Porque todo lo anterior certifica que amamos a Dios, que somos amigos de Dios, que estamos buscando la gloria de Dios, que hacemos su voluntad. Entonces, claro, en ese tenor lo que pidamos Él lo va a dar. Pero ¿cómo es que tomamos muchas veces estos pasajes? Como dice la misma palabra, para pedir para nosotros mismos, para nuestras propias necesidades, que pueden ser lícitas incluso, pero no estamos buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Por lo tanto, no podemos esperar que Dios opere como un genio, ¿no es cierto?, de una lámpara que tenga que cumplir todas mis peticiones. Los que aman a Dios, Pablo dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos estremece, nos mueve. No podemos permanecer pasivos cuando entendemos el amor de Dios. ¿Qué hizo por mí? ¿De dónde me sacó? ¿De qué me libró? ¿Y qué me está dando? Muchas gracias. ¿Qué me está dando? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y entonces él dice, de modo, el versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Versículo 16, antes, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Seguimos viendo nosotros a la gente según la carne, según si es alto, bajo, rubio, moreno, no puedo decir negro ahora, moreno, ¿no es cierto? Oriental, bueno, puedo decir chino. Small, bueno, puedo decir chato. Entonces, todas esas cosas, seguimos mirando a la gente por lo que tiene, por lo que no tiene, por cómo habla, por cómo se ríe, por cómo esto, por cómo come, cómo esto. Seguimos mirando a la gente por eso. Y no estoy haciendo un llamado a la mala educación, simplemente estoy diciendo, bueno, es que me carga esta gente, porque es como así, porque son tus hermanos. Entonces, a nadie vemos. Y a la gente del mundo tampoco. Que estos tienen, estos no tienen, estos sí, estos necesitan, todo aquel que está sin Cristo necesita salvación. Sea que esté aquí para el mundo o sea que esté aquí para el mundo. Para Dios todo es así. Y por eso es que tiene distintos hijos en distintos lugares. A ti te hizo como te hizo porque eres un instrumento exactamente donde te tiene puesto. Así que no te respingues la nariz, no te pongas pelo. Así Dios te quiso. Porque te va a usar. Te va a usar. Entonces, si nosotros podemos entender esto, podemos entender efectivamente que el amor a Dios consiste en hacer su voluntad. Entonces, a los que aman a Dios, primero, y sabemos, espero que haya quedado claro eso, y sabemos, un hijo de Dios debe saber que es un hijo de Dios, debe saber el tiempo en que vive, debe saber lo que le espera, debe saber la condición en que se encuentran aquellos sin Dios, debe amar como Dios le ha amado, debe orar, debe buscar de Dios para que ese fruto del Espíritu y esos frutos del Espíritu se desarrollen en nuestra vida. Los necesitamos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y cuando tenemos falta de sabiduría y estamos débiles en esa área, pidámosle más a Dios. Pidamos que Él agrande el amor, agrande en mi corazón la misericordia.
el amor entre hermanos. Jesús dijo, cuando el mundo vea que ustedes se aman, van a darse cuenta realmente que aquí hay algo distinto. Acá hay algo distinto. Y dice, pero si ustedes se muerden entre ustedes, ¿qué testimonio es para el mundo? Recuerde que esto empezó en la iglesia primitiva, en la primera iglesia. Las viudas griegas empezaron a reclamar que a las viudas hebreas les daban mejor porción. El desarrollo de los diáconos no fue una iluminación del cielo, no, fue una necesidad por causa de la convivencia, ¿no es cierto? Imagínense si nosotros viviéramos en comunidad, como en esa época por causa de la persecución y la pérdida de todo. Porque acá nos miramos y cada uno después para su propio mundo. Pero imagínate que viviéramos en comunidad, que tuviéramos que compartir el baño, que tuviéramos que compartir los alimentos, que tuviéramos que... ¿Te imaginas? Cuidado, porque el Señor puede hacer en un momento algo de esas características. Algo de esas características, ¿quién lo sabe? Pero el apóstol está diciendo que se amen, que se cuiden. Volvemos a Romanos, la última parte. Vamos a ver solamente, después de la coma, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa palabra todas es todas. Tanto las cosas, entre comillas, buenas, como las cosas malas o no tan buenas. ¿Cómo puede ser? Todos queremos escapar de las cosas malas. No estoy diciendo que la pidamos, pero va a ocurrir. Algunas por causa de nuestra propia pecaminosidad, otras como una forma de prueba, pero hay cosas en nuestra vida que van a ser malas. Ahora, las cosas buenas, no las veamos solamente en función de que el trabajo que tengo, la familia que tengo, que por cierto es parte de, pero todo eso obedece a la bondad de Dios, a la bondad de Dios. Salmo 34, 8. Salmo 34, 8 y 9. Perdón, 7, 8 y 9. Dios es bueno con su pueblo y aún la providencia de Dios alcanza a aquellos que aún le rechazan. Pero en relación a nosotros dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, nosotros ni siquiera tenemos idea de lo que pasa en el mundo espiritual y cómo los ángeles de Dios operan a nuestro favor. Eso no es para prenderle vela a los ángeles, no. Hay un mundo espiritual del cual somos absolutamente ignorantes e inconscientes, pero sabemos que estamos siendo protegidos por Dios y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Tú crees que en el trayecto de aquí a tu casa Satanás no quiere hacerte daño? ¿Por qué damos por hecho las cosas que no son así? Lo digo para mi vida y espero que para tu vida también. Damos por hecho cosas. Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar. Satanás no tiene horario, Satanás no duerme, Satanás no descansa. ¿Quién contiene y retiene todo eso? Dios. ¿Agradecemos a Dios por eso? Hoy tiramos el charco y cuando no nos sale algo, Dios no está conmigo. A ver si Dios saca la mano un segundo de sobre nosotros. Satanás lo único que quiere es
destruirte. El ladrón vino para matar, robar, hurtar. Eso es lo que él quiere. Entonces dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, cosas buenas, por supuesto, pero la más grande y la más buena es que somos hijos de Dios, que sabemos que Él nos cuida, Él nos defiende. Y entonces sabemos que cuando algo malo sucede en mi vida, Él no ha perdido el control. Él no ha perdido el control. Porque el sufrimiento es parte del entrenamiento. El sufrimiento es parte del entrenamiento. Cuando, ¿se acuerdan? Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás pidió para zarandearnos. Probablemente si hubiese sido Pedro, habría dicho, me imagino que tú le dijiste que no. Sí. Y Jesús dijo, no, pero yo he orado, ¿para qué? Para que no te falte la fe. Para que no te falte la fe. Y vaya que zarandeó Satanás a Pedro. Entonces Dios va a permitir que en nuestra vida ocurran situaciones malas, entre comillas, ¿no es cierto? Sufrimientos, injusticias, una serie de cosas. ¿Y qué es lo que hace eso en nuestra vida? Nos moldea, nos hace humildes. Cuando somos verdaderos hijos de Dios, nos hace ir sobre nuestras rodillas buscando a Dios. Normalmente, entre comillas, la prosperidad y eso es como que tenemos casi que forzarnos a orar porque como que no hay nada por qué orar. Pero basta que pase algo en nuestra vida y nos volvemos, ¿no es cierto?, a orar. Y eso es parte, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pero lo que tenemos que hacer es equiparar las cosas, una constante, y aprender a tener gozo, no alegría, no jolgorio, gozo aún en medio de las tribulaciones. Todas las cosas ayudan a bien. Seguramente Dios nos ha hecho mejores hijos, no a partir de las cosas buenas, a partir de las cosas malas. A partir de las cosas malas. En la estatura que Dios tenga para cada uno de nosotros. Él dice, yo no voy a hacerte nada que tú no puedas pasar. Yo tengo preparada la prueba, pero también tengo preparada la salida. Entonces, ese es el amor de Dios. Él tiene control, todo es controlado por Él. Satanás no se escapa. Hay gente que le tiene terror al diablo, debe tener temor de Dios. Y estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de cristianos. Tenemos que conocer a nuestro adversario. No para minimizarlo, sino para enfrentarlo como hijos de Dios. ¿Cómo enfrentó Jesús a el adversario tuyo y mío? Con su palabra, una y otra vez. ¿Con qué lo enfrentamos nosotros? ¿Cómo es que nosotros vamos a salir de ahí? Oración, ayuno. Algunos piensan que eso es exclusivamente para sacar demonio. La oración y el ayuno, individual, personal, que nadie sepa. No tienes que contarle al mundo que está. No. Cierra tu cuarto y el Señor que te ve en lo secreto, Él va a tratar contigo. Él va a tratar contigo. Va a tratar conmigo. Entonces, todas las cosas ayudan a bien. Esa palabra bien la tenemos que ver al contexto de Dios y de su obra en nosotros. Porque a veces va a permitir cosas que a nuestros ojos no son bien, pero a los suyos son no solo bien, sino que son necesarias. El que comenzó la obra la va a terminar. Nadie quiere sufrir gratuitamente, pero no podremos escapar de aquellas situaciones de sufrimiento que Dios ya ha dispuesto para nosotros. No estoy diciendo con esto que nosotros no busquemos
algún alivio, no, pero el alivio no debe ser una búsqueda frenética por cosas que muchas veces nosotros no podemos cambiar. Y Dios nos da medios para que nosotros en alguna medida podamos tener alivio de cosas, partiendo por la oración, por su palabra, por la hermandad, por la intercesión. Todo eso es parte de lo que Dios nos da para enfrentar el día a día. Dice también 1 de Pedro capítulo 3, versículo 14. Desde el versículo 8. Vamos a leer esta porción larguita. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino que al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Está hablándole a la iglesia, por si acaso. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa, porque alguien puede decir, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy tan buena persona, hago todas las cosas? ¿Ven? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia de Dios, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis con temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, y sigue, y todo es atingente. Pero está diciendo, ¿no es cierto?, la forma en que debemos vivir, y aún si nosotros estamos luchando por vivir de esa manera, puede que el Señor permita que ocurran cosas malas, dolorosas. Y en vez de preguntarnos por qué, recuerden siempre es ¿para qué? Cuando Pablo oró 3 veces para que el Señor le quitase ese aguijón en la carne, recibió la respuesta del ¿por qué? Te lo voy a dejar porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Mi poder se fortalece en tu debilidad. 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Ese es el propósito de Dios cuando permite sufrimiento, injusticia en nuestras vidas. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Dios es bueno, Él nos guarda mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se está refiriendo a la glorificación, en la cual vosotros os alegráis, claro que sí, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y ese si es necesario es potestad de Dios, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada como en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
No somos masoquistas, somos cristianos. Pero honramos, glorificamos a nuestro Dios viviendo aún con más fuerza nuestra fe en Él cuando las cosas van mal. Pruebas, consecuencias de pecado, injusticias, lo que sea que Dios permita que suceda en nuestras vidas. Lo que sea que Dios permita que suceda en nuestras vidas. Entonces, dice que nuestra fe tiene que verse preciosa, no para Él, hasta que Jesús venga, para que el mundo vea la gloria de Dios. Santiago 1:12, vamos terminando ya. Santiago 1:12. Entonces las cosas malas, como el sufrimiento, ya sea físico o también el sufrimiento mental que puede venir con una tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nuestra propia concupiscencia nos lleva a la tentación y tenemos que orar para que esa tentación no se transforme y dé luz al pecado. Y Dios permite la tentación. Permitió la tentación de su propio hijo, a su propio hijo, por parte de Satanás. ¿No permitirá también la tentación a nosotros? ¿Para qué? Para que podamos una vez más salir victoriosos. Hermanos, este pasaje 8:28, y sabemos, yo espero que sepamos, que a los que aman a Dios, yo espero que le amemos bíblicamente a Dios. Entonces podremos no solamente entender, sino que vivir la realidad de que todas las cosas que suceden en nuestra vida, las buenas y las malas, nos ayudan a bien. La próxima semana vamos a ver, esto es a los que conforme a su propósito se han llamado. Hemos sido llamados con un propósito. Y la instrucción de Dios, ¿no es cierto?, es que sepamos por qué. ¿Por qué estoy en esta situación? No quiero explicar la situación, solamente tengo que saber por qué Dios la permite, porque a veces las situaciones no tienen explicación. Y a veces nosotros perdemos mucha energía buscando una explicación. Y esa explicación no siempre llega. ¿Pero por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que buscar a Dios? Esto es para ti y para mí, mis hermanos. Esto no es algo que nosotros con facilidad podamos predicar o enseñar. Esto es una realidad que nos toca a todos y nos ha tocado en mayor o en menor medida a todos nosotros. Pero mientras estamos aquí, la probabilidad de que vuelva a pasar está. Por eso es que cada día agradezcamos a Dios que sus ángeles acampan alrededor de nosotros, que nos protegen, que nuestro entrar, que nuestro salir está protegido por Dios. No es algo que tenga que ver con lo exterior. Es algo que tiene que ver con quiénes somos. Tenemos que ser responsables, tenemos que esto, pero quien finalmente nos protege es Dios, porque somos sus hijos. No es para vivir de forma desorganizada o inconsciente, pero es para agradecer a Dios su cuidado, su amor, que sus ángeles nos protegen también. Sabemos entonces, espero que amemos a Dios, y entonces si amamos a Dios, podremos no solo aceptar, sino que vivir sabiendo que todas las cosas que ocurren en nuestra vida son para bien. Solo para terminar, ustedes recuerdan a José de Egipto, ¿no es cierto? Y todos de alguna manera estamos familiarizados con la historia de José, cómo fue vendido y las injusticias que vivió, los padecimientos que pasó, y todo porque sus hermanos, embargados por la envidia, finalmente lo vendieron. Y todo lo que pasó, que fueron años, no fueron algunos días o una semana, fueron años. Fíjense, José
en Génesis 50, para terminar. ...19 al 21. Estaban sus hermanos delante de él y dijeron, nos llegó el 8. Eso era del Chavo, a los que... Aquí vamos a pagar todo lo que hicimos, ¿cierto? Y José tenía en sus manos el poder no solo de encarcelarlo, de quitarles la vida. Pero ¿qué dice José? José supo, entendió, vivió, logró entender la razón. Versículo 19. Y le respondió José, no temáis, 50:19. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy puesto aquí para condenar lo que hicieron? No estoy diciendo que lo que hicieron fue malo, fue injusto, fue terrible. Pero yo no soy Dios. Yo no estoy aquí para condenar. Vosotros pensasteis mal contra mí. Claro. Hay gente que piensa mal contra ti. Hay gente directa, hermanos, familia, compañeros de trabajo, piensan mal contra ti. Tú no eres una víctima. Eres un hijo, una hija de Dios que está siendo probado o probada. Eso cambia la perspectiva. A lo mejor ni siquiera reduce el sufrimiento, pero cambia la perspectiva. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fíjense, no solo no se vengó, él dijo, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? No solo eso, sino que también los consoló, les proveyó, porque el propósito de todo lo que vivió José, que seguramente cuando estaba en el hoyo y se lo vendieron a los madianitas, no tenía esto en mente. Pasaron los años y ¿cuál era el propósito? Que la nación de Israel, la familia de Jacob, que se convertiría 400 años después en el pueblo de Israel, sobreviviera. Entonces cuando estemos sufriendo, no miremos hacia abajo solamente y nos lamentemos. Miremos hacia arriba. Hay propósito mayor en esto, hermano. Hay propósito mayor en esto. Difícil resulta decirlo, porque a nadie le gusta sufrir, pero es parte de nuestro crecimiento y el plan de Dios para nuestra vida consigna varios semestres de sufrimiento. Pero cosas que ojo no vio, oído no ha escuchado, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Un día esto va a terminar. Puede ser hoy, puede ser mañana, pueden ser 2 años, no lo sabemos, pero va a terminar. Esto tiene fecha de vencimiento. Aún el sufrimiento más grande que podamos tener tiene fecha de vencimiento. Así también, la prosperidad en la cual quizás estamos tan embaucados y embargados, también tiene fecha de vencimiento. Porque hay que aprender a ser un buen hijo de Dios en la prosperidad y también en la adversidad. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y en esta hora, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido rebeldes, inquietos más de la cuenta frente a situaciones en las cuales esperamos tener una explicación, Señor. Pero el aliento más grande viene de ti, Señor, porque sabemos, dice tu palabra, que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, Señor. Hay un propósito en cada cosa que vivimos. No lo entendemos en este momento, pero un día sí. Un día sí, esa es tu promesa también, Señor. Así como revelaste a José y a muchos otros de tus siervos que sufrieron lo indecible, Señor. Padre, podemos ver cómo se desarrolló la historia de tu pueblo y aún sigue desarrollándose. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por ser tus hijos. Gracias por cuidarnos. Gracias por proveernos, Señor. Gracias, Señor.
en tu santo nombre. Amén.